Bienvenidos a otro programa del podcast y abrimos esta sección con un personaje no solo intenso y repleto de misterio y de sombras, sino que también se ha convertido en un molde, en el molde original. Esa sombra que no solo definió el terror durante una buena época, sino que también se transformó en un ser de oscuridad, elegancia y cautivante que por generaciones ha estado invadiendo la mente de las personas. Sean bienvenidos a otra página de este bestiario. En esta noche vamos a analizar a Drácula, la bestia o el amante inmortal. No fue el dolor lo que me paralizó, fue la ausencia de calor. Al principio creí que era un sueño, una pesadilla tejida por la niebla de Transilvania que se filtraba por las rendijas de mi ventana. Pero entonces lo vi. No era un hombre, aunque vestía como tal. Era una sombra más densa que la noche misma. Sus ojos, Dios mío, no eran rojos como dicen los cuentos. Eran pozos de un azul gélido que ardían con un hambre de siglos. Cuando se acercó, el aire se volvió pesado, con un olor a tierra vieja y violetas marchitas. Sentí su aliento frío en mi cuello. No hubo lucha. Mi voluntad se deshizo como papel quemado. Sus dedos, largos y pálidos, me sujetaron con la fuerza del mármol. Y entonces, el beso de acero. Mientras mi vida fluía hacia él, lo único que pude ver fue su reflejo inexistente en el espejo de la pared. En ese momento lo supe. No estaba muriendo a manos de un asesino, sino de un vacío viviente. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión vamos a empezar una sección, la sección de personajes de ficción, y para ello decidí abrirla con una criatura, un terror de tiempos antiguos y hasta la modernidad, que intenta volver a sus orígenes. Así es, ahorita acaban de escuchar un fragmento de una de las víctimas del temido conde. Sin embargo, seguramente muchos han escuchado hablar de él, no solo por películas, por las referencias de la cultura pop, disfraces y demás. Hay algo más detrás de Drácula, un trasfondo que veremos el día de hoy, por lo que les sugiero que se sienten, acomódense, de preferencia apaguen las luces y déjense envolver por la oscuridad y el misterio que envuelve a esta criatura. Una criatura creada por la pluma de Bram Stoker en 1897 y que se le ha dado calificativos desde compleja, aterradora, cautivadora y hasta alienígena por el tipo de habilidades y de poderes que posee. Es tiempo de diseccionar a la criatura. Vamos a conocer sus debilidades, sus mismos poderes y esa naturaleza dual que lo convierte en el depredador definitivo de la humanidad. Comencemos. A diferencia de los vampiros que hemos visto y conocemos, ya sea por películas antiguas o modernas o por series, por libros y demás, bueno, a veces podemos llegar a encontrarnos con criaturas que más que vampiros parecen ser como humanos con superpoderes. Les falta o a veces simplemente no cuentan con ciertos rasgos específicos que los pueden adentrar dentro de la categoría del vampiro.
ese no es el caso del conde Drácula. De hecho, Drácula, para quienes no lo sabían, fue planeado originalmente como una anomalía a nivel metafísico. ¿Por qué les digo esto? Por 3 cuestiones que vamos a estar hablando. La primera es la fisionomía del horror que él encarna. En la novela que nos brinda Bram Stoker, él lo describe como un ser con ciertos rasgos lógicamente humanos, ya saben, cejas pobladas, arrugas en el centro, los ojos lógicamente con ese destello como un poco perturbador, pero sin dejar de mostrarse con pupilas humanas, toda esa cuestión, ¿no? Sin embargo, a la par de esos detalles, también vemos otros bastante peculiares que no tenemos en otros seres. Por ejemplo, este aspecto de las manos con pelo, como que las palmas, un poco velludas, el aliento fétido, la capacidad de moverse entre paredes, bueno, de moverse ahora sí que como que sosteniéndose de las paredes, todas esas cosas, ¿no? Esta criatura, aunque intenta imitar y mimetizarse para parecer un humano, en este aspecto un humano aristocrático, desde el primer momento que se le ve, uno sabe que no es completamente humano. Hay algo que nos grita desde el fondo de la mente que no está bien lo que estamos viendo, lo que tenemos frente a nosotros. Entonces, desde ahí empezamos a notar que hay algo que no cuadra en el conde Drácula. Esa sería la primera cuestión. La segunda es su polimorfidad. El hecho de que Drácula no solo quiere pasar como un humano, y de hecho, como les digo, tiene rasgos humanos, sino que también se puede convertir en otras cosas, en este caso animales. Este asunto de que puede adoptar la forma de un murciélago, puede transformarse en un lobo, que es justamente ya el aspecto más bestial, e incluso puede transformarse en niebla. El tema de controlar ratas, de controlar el clima, todo esto lo vuelve una criatura diferente, una criatura peculiar y que definitivamente está divorciada de la humanidad. Como tercer punto es el asunto de la fuerza. Este ser, este no muerto, no solo cuenta con la habilidad de la polimorfidad, sino que también, y eso nos lo dice el mismo Bram Stoker, cuenta con la fuerza de al menos 20 hombres. El poder físico, ojo con esto, no proviene de sus músculos, sino de su condición de no muerto. Y esa misma condición es la que al haberse quedado estático en el tiempo, le brinda una fuerza que no solo se ha acumulado por los siglos, sino que también él puede controlar y explotar a voluntad sin ningún problema. Eso ya de por sí es alarmante, y si a eso le sumamos justamente el asunto de que puede mimetizarse y de que puede ser polimorfo, pues sí, las cuestiones nos llevan a una criatura bastante peligrosa, no solo para la humanidad, sino también para lo que es el estilo de vida que justamente se ha intentado llevar desde tiempos inmemoriales, en donde se intentó dejar de lado todo el asunto de la magia, de los seres sobrenaturales. Sí, esto definitivamente, si se diera en la realidad, traería consecuencias desastrosas. Dicho esto, es tiempo de adentrarnos en lo sobrenatural dentro de la figura de Drácula. Lo fascinante del conde Drácula como criatura es que este sujeto, aunque sí, en algunos aspectos no se rige
mediante ciertas cuestiones de la física y demás, sí hay ciertos detalles, ciertas leyes casi biológicas que él sí tiene que seguir al pie de la letra. Algunos dirán que son creencias, este tema mágico y demás, el pensamiento mágico justamente, pero el chiste de ello es que estas leyes existen para la criatura y son leyes que definitivamente el humano puede usar a su favor al momento de estarse defendiendo de una criatura de este calibre. La primera de ellas es justamente el asunto de la hematofagia. La criatura debe de beber sangre a fuerza. No la bebe por placer, la debe beber porque si no lo hace, no se mantiene. No se mantiene su fuerza, sus habilidades, sus poderes. Sin la sangre, Drácula se ve acabado, se ve muy mal. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, en algunos casos se nos pone justamente que Drácula envejece, pero por ahí han salido ciertos pasajes de la misma Drácula donde se nos sugiere que también puede llegar a rejuvenecer, pero con justamente sus habilidades disminuidas. Entonces, la sangre es un factor importantísimo dentro de la criatura. Es su combustible biológico, es su vínculo con las almas de sus víctimas y es lo más importante, su medio no solo para vivir, sino para sobrevivir. Entonces, eso no lo puede cambiar. Ese sería el primer factor. El segundo factor es el nexo con su tierra, que podría decirse que esta sí se puede considerar su mayor debilidad y un rasgo bastante extraño si lo pensamos detenidamente. ¿Por qué? Porque Drácula no va a encontrar descanso y no va a encontrar suficiente paz si no es en su tierra y en su hogar, con la bendición de su linaje y de la maldición que lo aqueja. Esto no solo lo convierte en un depredador enclaustrado en un solo territorio, sino también en algo así como un invasor. Digo, ya ahorita, ya en estos tiempos modernos, se le podría ver como un invasor que necesita llevar consigo su propio ecosistema para poder sobrevivir, para poder recargarse de energía y para poder seguir en su cruzada para eliminar a sus enemigos. Dicho esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué nos fascina Drácula? ¿Por qué la criatura, el vampiro, sigue siendo una figura de peso dentro de la cultura popular hasta el día de hoy? Bueno, aquí tienen mis teorías. Yo pienso que en primera instancia Drácula sigue fascinándonos porque se muestra como una criatura que nos muestra de forma bastante práctica lo que es la ruptura de los límites, ya sea la ruptura del límite entre la vida y la muerte, justamente por el aspecto de su naturaleza no muerta. Ahora sí que nos metemos en ese valle inquietante donde aunque vemos algo que parece humano, notamos en primera instancia que no lo es. También vemos esta ruptura en cuanto al factor de ser un parásito social, porque seamos honestos, este asunto de que se quiera ver como un humano con poder que vive básicamente de otra clase, del resto de las clases, clase trabajadora o simplemente de los humanos, muestra esa ruptura de una forma muy intensa, porque literalmente él vive de drenar la energía vital de lo que lo rodea. Entonces ahí se muestra claramente ese quiebre, ¿no? En cuanto a lo que son los límites de lo conocido y de lo desconocido.
Y en tercera instancia, yo también, a mi parecer, siento que también está este factor de la pérdida de la voluntad. ¿Qué pasa cuando Drácula ve fijamente a sus víctimas y quiere imponerse ante ellas? Sin problemas las puede hipnotizar. Y esto no solo nos demuestra que su arma más peligrosa de temer, al menos desde mi punto de vista, no son los colmillos, sino la mirada, sino que también nos muestra que cuando uno pierde la capacidad de libre albedrío, no solo te puedes volver víctima, sino que también te puedes convertir en aquello que tú más odias, tal vez hasta volverte su cómplice de algo que tú no querías ni tenías planeado hacer. Entonces sí, definitivamente Drácula no es un monstruo que solamente se dedique a morder cuellos y extraer sangre, no, para nada. Esta criatura de la ficción, con una voluntad bastante impresionante, bastante inquebrantable, no solo sacrificó su humanidad y su alma a cambio de conquistar el tiempo, sino que también nos trajo a un ser, a una entidad que se ha vuelto aterradora con el paso de los años, gracias a la idea de que un muerto no cambia. El muerto nunca deja de aprender y el muerto todavía puede llegar a azotar a los vivos si se le da la oportunidad. Dicho esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Es Drácula el vampiro definitivo? ¿O ustedes piensan que existen versiones modernas que lo superan en peligrosidad, en poderes, en habilidades, ahora sí que extrahumanas? Todo eso, déjenmelo aquí abajo en comentarios. Dicho esto, es tiempo de pasar la página y cerrar el libro. Que tengan una excelente noche y disfruten de ella. Hasta luego.